Muy buenas. En este video vamos a explicar un poco acerca de eh, las tablas, cómo tabular datos, ya sea binarios o cruzados, correspondiente a al módulo 3 que estamos estudiando. En primer lugar, es importante conocer qué es la tabulación de datos. La tabulación de datos es el proceso mediante el cual se ubican en una columna los diferentes valores o atributos de la variable según el criterio de ordenación que defina el investigador, y a su lado se coloca la frecuencia. Eh, eh, También, sin embargo, al tabular se pueden hacer comparaciones entre las variables que tengamos en la base de datos, lo que se conoce entonces como tabulación de datos binarios o cruzados, y se representan en tablas de contingencia. Vamos a ver un ejemplo. Aquí entonces tenemos un ejemplo en donde son dos variables, el género y la inclinación profesional. Entonces tenemos en género masculino y femenino. Masculino con un total de 27 y femenino con un total de 23. En referencia a la inclinación profesional tenemos las lenguas extranjeras con un total de 15, la licenciatura en matemática con un total de 20 y enfermería con un total de 15. Entonces, al realizar este análisis, pues podemos encontrar diferentes interpretaciones relacionando ambas preguntas. Vamos a ir más adelante, vamos a continuar y se le va a explicar a detalles cómo se realiza. Los datos de la tabla de contingencia entonces pueden ser representados en porcentajes, es decir, en frecuencias relativas que pueden ser calculados por filas o por columnas. En referencia al mismo ejemplo, entonces acá vemos cómo se calcularían los porcentajes de cada una de las respuestas según las preguntas, según las dos preguntas que estamos relacionando o cruzando. Cada una de estas divisiones se realizan con el gran total, que son las 50 entrevistas que uno ha realizado, y luego se multiplican por 100. Y de esa manera entonces se obtiene la tabla de contingencia porcentual como se muestra a continuación. Como observan, al dividir 7 entre 50 es 0.14, pero al multiplicarlo por 100 entonces se representa 14 con el símbolo de porcentaje. Y de esa misma manera se realizan cada uno de los cálculos para esta tabla de contingencia, donde el total debe de dar 100%. ¿Cómo se interpretaría esta tabla de contingencia? Esta tabla entonces se interpretaría de la siguiente manera. Si nos vamos a la opción que dice licenciatura en matemáticas, podemos observar que entre las tres opciones de inclinación profesional, la licenciatura en matemáticas es la que obtiene un mayor porcentaje. Entonces podemos decir que el 40% de los encuestados les llama la atención estudiar licenciatura en matemáticas. Si vamos por el género, podemos ver, visualizar que en esa misma inclinación profesional, el porcentaje está en 30% para los masculinos. Entonces lo podemos interpretar de la siguiente manera. Los estudiantes de género masculino que les interesa la licenciatura en matemáticas son el 30% del total. Y en referencia a las mujeres,
si vemos en la línea donde dice femenino, el mayor porcentaje se encuentra donde dice enfermería. Entonces podemos analizar que hay un 20% del total de mujeres que les gusta o se inclinan por la profesión de enfermería en lugar de matemáticas y lenguas extranjeras. O sea, así es como nos ayuda a tener una mejor interpretación de la información y analizar los datos que tenemos en una tabla de datos cruzados. Vamos a ver un ejemplo con estas preguntas. Vamos a seleccionar una de ellas. Es una encuesta de como de gustos y preferencias hacia, hacia las personas. Se realizaron 30 entrevistas donde se le preguntó la edad, el ingreso familiar, el país que le gustaría visitar, el pasatiempo favorito y la red social que más utiliza. Entonces, vamos a ver, vamos a mostrarles entonces un Excel donde les voy a explicar con un ejemplo. Aquí tenemos entonces la base de datos que les voy a explicar para que veamos entonces desde Excel cómo podemos realizar tablas de contingencia, que no es más que lo que se conoce en Excel como tablas dinámicas. Entonces simplemente nosotros seleccionamos la información y nos vamos a la opción de tablas dinámicas. Cuando nosotros recopilamos los datos, recordemos lo que ya hemos explicado, vamos a tener una base de datos en este formato y nosotros para ayuda de nuestro análisis podemos convertir esos datos en tabla. Entonces nos vamos a insertar tabla. Él va a seleccionar toda la información que contiene esa tabla y nos aseguramos que en la cajita esté en azul la que dice tabla, la tabla tiene encabezados y le doy a aceptar. Esto me permite manejar con más facilidad o trabajar con más facilidad la información. Algo importante es que si tenemos una cantidad muy grande de datos, ya sean de columnas o filas, posiblemente este proceso de convertirlo a tabla nos haga que el Excel pues pueda demorar en el momento de realizar solicitarle al mismo Excel que nos realice algún análisis. Puede como tomar más tiempo. Entonces, ahí es decisión del analista si lo quiere trabajar en tablas o lo quiere trabajar normal, como lo obtuvo directamente de la encuesta que realizó. Entonces, yo lo voy a dejar aquí en tablas y vamos a insertar y voy a tomar la pregunta, la de la red social, que es la como bastante común. Vamos a insertar, vamos a tabla dinámica, seleccionamos de una tabla o rango y le doy, lo dejo que me lo envíe a una nueva hoja de cálculo. Entonces en la tabla dinámica, en los campos, en la lista, me salen todas las preguntas y aquí se encuentra la de red social. La de red social, entonces yo la puedo ubicar en filas y la puedo ubicar en valores para ver las frecuencias, pero yo lo que deseo es hacer un análisis de dos preguntas. Si lo dejo de esta manera, es un análisis de frecuencia simple. Entonces, para el análisis de frecuencias de dos preguntas de eh, tablas de datos cruzados o binarios, entonces debemos de seleccionar otra pregunta que la vamos a llevar a columnas.
Entonces vamos a hacerlo con el ingreso familiar. El ingreso familiar. Y entonces vemos, voy a ir acá, la información de la tabla de contingencia con las cantidades, la red social según el rango de ingreso que reciben las personas. Entonces, el total son 30 entrevistas y podemos analizar. Pues en esta tabla lo que veo es, bueno, como solo son 30 preguntas, los datos internos son bastante pequeños. Entonces, cuando es así, yo como analista pudiese tomar una decisión y como agrupar un poco más y sumar estos dos ingresos hasta 599, sumar de 600 a 899 y dejar más de 999. Pudiese hacer eh, tres en lugar de tener seis, pudiese dejarlo solo en tres. Si los vuelvo a agrupar. En este ejemplo no lo voy a volver a agrupar para que podamos comprenderlo así de sencillo. Y lo que continúa es hacerle los porcentajes. Voy a seleccionar la tabla dinámica y lo voy a hacer aparte para que lo podamos visualizar mejor. Entonces, para lo que es el porcentaje dentro de las tablas, donde dice en mi lista, me ubico dentro de la tabla dinámica y donde dice valores, le doy clic y me voy a configuración de campo, mostrar valores como, y en donde dice mostrar valores como, debo buscar el que dice porcentaje del total general. Este es el que me va a permitir que el Excel me divida con los 30 datos que yo tengo en mi base. Y entonces les mencioné que siempre acá al final, en total general, debe de dar 100. Aquí está. Si yo quiero, entonces lo puedo dejar con dos decimales o puedo poner en números enteros. Me voy arriba a herramientas y le voy a dar disminuir decimales para que me quede entonces de esta manera. Cuando ya yo realizo esto, entonces lo que continúa es la interpretación de los datos. Y yo puedo comenzar entonces a analizar. De acuerdo a lo que veo en mi tabla dinámica, puedo decir que entre entre las tres redes sociales, eso lo escribo, ¿no? Entre las redes sociales más conocidas, el WhatsApp es el que más utilizan. ¿Por qué? ¿Por qué el WhatsApp? Porque si nos vamos al total, vemos que entre los tres, el WhatsApp obtiene un 60%. ¿Quiénes son entonces los que utilizan más esta aplicación? Por ingreso. A nivel de ingreso, entonces, el mayor porcentaje, o en ese momento con esa encuesta, con las personas que respondieron, indicaron tener más de $1,000, más de 999. Entonces, ese es otro análisis que yo puedo colocar en redacción, donde donde la mayor frecuencia de uso
se encuentra en personas con más de $999. El, la aplicación menos utilizada es el TikTok y le continúa el Instagram de acuerdo a los porcentajes. En primer lugar, WhatsApp, en segundo lugar, Instagram y en tercer lugar es el TikTok. Bueno, entonces aquí yo hago una interpretación de lo más relevante y lo puedo entonces dejar de esta manera y de esa misma forma. Pues si tengo que entregar un informe, lo redacto, redacto la información para que otras personas puedan leer lo que yo estoy escribiendo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos realizar nuestros análisis. Entonces, esto es un ejemplo con una sola pregunta en filas, que es Instagram, es las aplicaciones que más utilizan en redes sociales, y en columnas el ingreso. Recuerden algo importante, lo que les mencioné que es sumamente importante, que cuando tenemos pocas encuestas y los datos internamente nos dan muy pequeños, muy segregados, lo mejor es agrupar un poco más. Y eso lo debemos hacer directamente en la base de datos. Es decir, que yo puedo hacer una nueva agrupación de ingreso familiar aquí. Vamos a ponerle nuevo. Lo pongo en inglés. New. Entonces, como primera opción, lo dejaríamos, puede ser hasta con dos opciones. Vamos a ver cómo nos salió segregado. Ujú. Puedo dejarlo menos de 800 y más de 800. Aquí es como eh, a decisión del analista, ¿no? Entonces coloco menos de $800, perdón, aquí donde aplique, sería aquí. Y la número 2 sería más, más de $800. Y lo coloco donde aplique. Entonces yo puedo hacer un filtro y seleccionar todos los que son menos de 800 y copiar entonces mi nueva leyenda en la columna que estoy utilizando y tomo la otra que creé, la número 2, y entonces selecciono los demás de 800 y lo copio en la columna que he creado como nueva. Entonces, de esta manera, si yo regreso a mi tabla dinámica y le doy a actualizar, me va a salir esa nueva pregunta aquí, ¿la ven? Donde dice ingreso familiar nuevos. Y entonces yo voy a realizarlas acá al final para que lo puedan ver. Insertar tablas dinámicas. Perdón, me voy a la base de datos para que me seleccione aquí la tabla o rango. Y lo debo entonces colocar donde dice hoja de cálculo existente, porque ya yo lo estoy trabajando
en una hoja de cálculo que tengo como referencia. Aquí voy a retroceder desde la base de datos. Ahora sí, tabla 5, hoja de cálculo existente, me voy a donde estoy trabajando, le doy a aceptar. Y entonces aquí rapidito voy, ingreso familiar nuevo es la que debo colocar en columnas, y la de red social va en filas y también va en valores. Ahora queda de esta manera, más, un poquito más como más organizada. Y luego entonces puedo hacerle una copia para buscar los porcentajes. Solo es darle clic dentro de hacer una copia, darle clic dentro de la tabla dinámica. Voy dándole clic en configuración de campo valor, tal como le expliqué. Mostrar valores como y porcentaje del total general. Y lo tenemos entonces de esta forma más organizada. Entonces sigue siendo la misma interpretación, solo que cambiaría la opción del ingreso. En lugar de donde la mayor frecuencia de uso se encuentra en personas con más de 999, coloco entonces más de $800. Ujú. So, entonces, con esto, bueno, espero que pueda ayudarle con cómo se realizan las tablas cruzadas o binarias, cómo también analizarlas con el uso y aplicación de Excel. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto en clases. Hasta luego.